La tarde en Riverside era como cualquier otra. El cielo californiano teñido de naranja anunciaba el final de un día tranquilo, cuando el zumbido de los helicópteros rompió la monotonía. En segundos, patrullas negras de vidrios polarizados cercaron la elegante mansión de estilo mediterráneo en una zona exclusiva de la ciudad. En su interior, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, mejor conocido como El Guacho, no tenía idea de que su tiempo como fugitivo había terminado. Aquella fachada de paz y lujo ocultaba a uno de los operadores más buscados del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y esa tarde, tras años de cacería, la justicia por fin lo alcanzaría. Si quieres descubrir cómo se logró esta captura internacional que parecía imposible, con estrategias dignas de una película, suscríbete al canal ahora. Tenemos para ti las historias más intensas y reales que nunca imaginaste. Omar García Harfuch llevaba días sin dormir bien. Desde que se reintegró a las operaciones especiales como asesor estratégico en la colaboración México-EUU, sabía que este era el golpe que podía redefinir la lucha contra el crimen organizado. No era solo capturar a un capo, era hacer caer una red, una mentira, una estructura criminal que durante años había desafiado al Estado. Harfuch no era ajeno a los riesgos. Su historial como jefe de la policía de la Ciudad de México lo había colocado más de una vez en la mira del CJNG. En 2020, sobrevivió a un atentado atribuido a ese mismo cártel. Desde entonces, había hecho de su misión personal desmantelar cada célula operativa de esa organización. Y El Guacho no era un objetivo menor. Era el yerno de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, uno de los criminales más poderosos del hemisferio. Capturarlo era cortar una de las venas principales del monstruo. Pero, ¿quién era realmente El Guacho? En los círculos de inteligencia, su nombre real era apenas un dato en medio de una ficha colmada de siglas: CJNG, CEMAR, DEA, Interpol. Había ingresado al cártel como joven operador financiero, pero su cercanía con Laisha Michelle Oseguera, hija de El Mencho, lo catapultó a las cúpulas de decisión. Con el tiempo, dejó de ser un empleado y se convirtió en familia del máximo líder. Su matrimonio no solo selló un lazo sentimental, sino una alianza criminal. El vínculo entre ambos fue clave en uno de los episodios más oscuros del cártel: el secuestro de 2 agentes de la Secretaría de Marina en noviembre de 2021. La orden fue clara: represalia. Apenas días antes, la suegra de El Guacho, Rosalinda González Valencia, había sido detenida. El mensaje del cártel debía ser brutal. Por eso, bajo sus órdenes, un comando interceptó a los marinos en Puerto Vallarta. Los encapucharon, los maniataron y los dejaron arrodillados, como escarmiento público. La escena, registrada por cámaras de seguridad, circuló en redes, desatando una ola de indignación. Desde ese momento, Harfuch supo que la cacería comenzaba. No era solo una operación más, era una deuda con sus compañeros, con las familias de los marinos, con un país que exigía justicia. Pero a pesar del revuelo, El Guacho desapareció. Por años no hubo pistas, ningún error, ningún movimiento, hasta que algo empezó a no encajar. La versión que comenzó a circular era inquietante. El Guacho había muerto, o eso quería que todos creyeran. Una muerte repentina, sin cuerpo, sin evidencia clara. Laisha también había desaparecido. Los rumores decían que estaban en Estados Unidos, bajo otras identidades. ¿Sería posible fingir la muerte en pleno siglo XXI y hacerlo de tal forma que burlara a gobiernos enteros? Fue entonces que los investigadores detectaron una anomalía. No era una gran operación militar ni una confesión, era un correo electrónico, un dato mínimo, insignificante para cualquiera, pero no para los ojos entrenados de una red de inteligencia que había aprendido a leer entre líneas. Pero antes de que ese correo apareciera, había mucho que entender sobre la operación, sobre la manera en que la mentira fue tejida y sobre cómo Harfuch, paso a paso, con la precisión de un cirujano, desmanteló la ilusión creada por El Guacho.
Lo que parecía una huida perfecta estaba por desmoronarse, y así comienza esta historia. Una historia donde cada nombre importa, cada decisión tuvo un costo, y donde el tiempo se convirtió en aliado de la verdad. El 19 de noviembre de 2021 marcó un antes y un después. Minutos antes de la medianoche, una llamada anónima llegó a la central de la Policía Municipal de Puerto Vallarta. La voz al otro lado no pidió nada, no amenazó, solo dio una dirección. Cuando los oficiales llegaron, encontraron una escena desoladora. 2 agentes de la Secretaría de Marina arrodillados en la vía pública, con el rostro cubierto y las manos atadas. Habían sido secuestrados horas antes. El CJNG había dejado claro que podía llegar a donde quisiera, y detrás de esa operación estaba el Guacho. El impacto fue inmediato. La noticia se propagó con velocidad, y la indignación creció. ¿Cómo podía un grupo criminal atreverse a secuestrar a personal de una de las instituciones más respetadas del país? La respuesta estaba en el trasfondo. Rosalinda González Valencia, esposa de El Mencho y suegra de El Guacho, había sido arrestada días antes. La represalia fue calculada. No era un acto impulsivo, sino una respuesta directa con nombre y apellido. El mensaje: si tocas a los nuestros, vamos por los tuyos. Laisha Michelle Oseguera Cervantes, hija de El Mencho y pareja de El Guacho, jugó un papel más que simbólico. Su relación no solo consolidó la posición de Cristian dentro del cártel, sino que también fue determinante para las decisiones estratégicas de alto nivel. Se les veía como una dupla que combinaba sangre y lealtad. Para El Mencho, la unión entre su hija y su operador de confianza representaba el futuro del CJNG. Y por eso, cuando las cosas comenzaron a complicarse, hizo todo lo posible por protegerlos. Las autoridades mexicanas no tardaron en vincular el secuestro de los marinos con la pareja. Aunque no existía una prueba directa, los informes de inteligencia apuntaban a que El Guacho había coordinado la acción desde la clandestinidad, con el apoyo logístico del cártel. Laisha, por su parte, se mantenía en silencio, protegida por el círculo íntimo de su padre. A medida que la presión aumentaba, el cerco se estrechaba. Se emitieron órdenes de búsqueda internacional. La Interpol fue notificada. Se activaron mecanismos de cooperación con agencias extranjeras, pero misteriosamente ambos desaparecieron, como si la tierra los hubiera tragado. En un abrir y cerrar de ojos, los dos se desvanecieron del mapa, y fue entonces cuando surgió la versión más insólita. El Guacho estaba muerto. La historia, aunque difusa, comenzó a circular en foros del crimen organizado y canales de comunicación interna. Se decía que había sido víctima de una emboscada, que su cuerpo jamás fue encontrado, que lo habían cremado en secreto para no dejar rastro. La noticia generó confusión incluso entre las propias autoridades. ¿Había caído uno de los principales operadores del CJNG? ¿O se trataba de una cortina de humo? Esa versión cobró fuerza cuando semanas después se dejó de rastrear cualquier movimiento de El Guacho en México. Ninguna llamada, ninguna transacción, ningún testigo. La farsa fue tan bien orquestada que por meses se creyó que realmente estaba muerto. Solo unos pocos en la DEA y en los círculos de inteligencia mexicanos se resistieron a aceptarlo. Entre ellos, Omar García Harfuch. Para Harfuch, la muerte de El Guacho era demasiado conveniente. En sus palabras, cuando un enemigo desaparece sin dejar huella, es porque sigue respirando. Sabía que el cártel tenía los recursos y las conexiones para fabricar una muerte, alterar documentos, manipular testigos. Y también conocía la mente de El Mencho, fría, calculadora, implacable. No permitiría que su yerno fuera capturado si podía esconderlo. En el fondo, Harfuch intuía que lo que estaba ocurriendo era mucho más complejo. No se trataba solo de escapar, se trataba de reinventarse. Crear una nueva identidad, cambiar de país, de nombre, de historia. Fingir una muerte no era una decisión desesperada, era una estrategia.
Y detrás de esa estrategia había una organización que sabía mover piezas a nivel internacional. Pero la gran pregunta seguía en el aire. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo se puede desaparecer a alguien en medio del cerco más intenso que ha enfrentado el CJNG en su historia? ¿Qué tipo de documentos usaron? ¿Quién los ayudó? Y sobre todo, ¿dónde estaban? Harfuch estaba dispuesto a responder esas preguntas, y lo haría con hechos, no con teorías, porque aunque el silencio había reinado por casi 2 años, una pequeña grieta estaba a punto de abrirse. Una grieta en forma de registro, de firma, de correo, una pista que nadie esperaba. La pista comenzó a formarse lejos de los campos de batalla del narcotráfico y las calles violentas. Surgió en el terreno más inesperado, una oficina del Departamento de Vehículos Motorizados en California. En 2023, un hombre llamado Luis Miguel Martínez intentó tramitar una licencia de conducir. A simple vista todo estaba en orden. Llevaba documentos en regla, un número de seguro social válido y una dirección en Riverside. Pero un agente de la DEA que había estado cruzando datos por meses notó algo extraño. Ese número de seguro social había sido emitido en 1992 para una persona completamente distinta. La sospecha creció cuando la fotografía que acompañaba la solicitud comenzó a circular entre los equipos de análisis de imagen. Uno de los algoritmos de reconocimiento facial comparó esa imagen con las existentes en los archivos de inteligencia. El resultado fue inequívoco. Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, el Guacho, el hombre que supuestamente estaba muerto. La noticia causó conmoción entre los analistas. Si esa identidad era falsa, y todo indicaba que sí, entonces no solo había logrado escapar, sino que lo había hecho de forma meticulosa. No era una simple suplantación, había construido una vida nueva. Y lo había hecho con ayuda, mucha ayuda. La dirección asociada a Luis Miguel Martínez conducía a una lujosa mansión en Riverside. Una propiedad valuada en $1.2 millones, pagada en efectivo, a nombre de una empresa, Pasión Azul S.A.D.C.B. A simple vista, una productora de tequila con sede en Jalisco. Pero cuando los investigadores comenzaron a escarbar, la fachada se desmoronó. El Registro Público de Comercio en México arrojó múltiples conexiones sospechosas. El administrador legal de Pasión Azul también figuraba en más de 50 registros de marcas, todas vinculadas al mismo rubro: bebidas alcohólicas. Hasta ahí podría haber parecido una coincidencia, pero había algo que no cuadraba. Ninguna de esas marcas tenía actividad comercial real. No existían campañas publicitarias, ni exportaciones, ni reportes financieros. Solo nombres, registros y silencio. Lo que llamó aún más la atención fue la forma en que la empresa había solicitado el registro de la marca Pasión Azul. En los documentos aparecía un individuo que no figuraba ni como administrador ni como apoderado legal y que, sin embargo, había sido el contacto principal para la solicitud. Su dato de contacto: una dirección de correo electrónico alojada en Hotmail. Para cualquier otra empresa con operaciones legítimas, esto hubiera sido impensable. Un correo profesional, vinculado a un dominio corporativo, es lo mínimo esperable para generar confianza. Pero Pasión Azul usaba direcciones genéricas, diferentes entre sí, pero todas en servidores gratuitos como Hotmail. Esa falta de consistencia encendió las alarmas. La DEA cruzó esos correos con otras empresas asociadas y el patrón se repitió. Las mismas inconsistencias, las mismas direcciones improvisadas, el mismo silencio fiscal. La conclusión era clara. Se trataba de una red de compañías fachada, utilizadas para lavar dinero del CJNG y facilitar operaciones encubiertas como la de El Guacho. Fue en ese punto donde el correo electrónico, aquel detalle minúsculo, se volvió clave. Gracias a una orden judicial, los investigadores lograron acceso parcial a la cuenta vinculada a la solicitud de la marca. Allí encontraron registros de comunicación que, aunque cifrados en su mayoría, contenían metadatos reveladores, fechas, ubicaciones aproximadas
y conexiones con direcciones IP en Riverside. Para Harfuch, esa información fue el empujón final. Tenía una pista sólida, una conexión digital que unía a El Guacho con una dirección física y una identidad falsa. Ahora necesitaba confirmar si esa propiedad seguía ocupada. Lo que vino después fue una serie de movimientos coordinados entre agencias mexicanas y estadounidenses. Mientras la DEA perfilaba los detalles legales, un equipo de inteligencia civil en México rastreaba los vínculos económicos de la tequilera. Se identificaron transferencias millonarias sin justificación, compras de vehículos de lujo, joyas y relojes que pasaban por manos de testaferros. Todo estaba armado para encubrir el verdadero rostro detrás del dinero. En medio de ese proceso, Harfuch mantuvo su enfoque. Sabía que cualquier error podría echar por tierra la operación. Por eso insistió en actuar solo cuando la certeza fuera total. Y aunque aún faltaban piezas por encajar, ya era evidente que la identidad de Luis Miguel Martínez era una máscara, y detrás de esa máscara el Guacho seguía moviendo hilos. Lo único que faltaba era corroborar que él seguía ahí, en esa mansión, que no solo había dejado rastros, sino que aún se creía intocable. Lo que nadie sabía es que el cerco ya estaba cerrado. La pieza clave llegó con una confirmación simple, pero demoledora. El número de seguro social que usaba Luis Miguel Martínez había sido emitido a una persona nacida en otra ciudad, en otro estado y en otro año. No solo era una identidad falsa, era una identidad robada. El fraude era evidente, pero más revelador fue lo que vino después. La foto del documento de identidad era casi idéntica a una imagen previa de Cristian Gutiérrez Ochoa que la DEA tenía archivada desde 2018. No había margen de error. Con esa evidencia, la investigación tomó un rumbo definitivo. Los documentos eran una fachada elaborada, sí, pero no a prueba de todo. Las coincidencias comenzaron a acumularse. Las mismas características físicas, el mismo patrón de vida, y ahora una residencia claramente asociada. Era suficiente para iniciar un operativo formal de vigilancia. Durante las semanas siguientes, agentes encubiertos se turnaron para monitorear la mansión de Riverside. Era una propiedad de altos muros, cámaras de seguridad privadas, entradas automatizadas. Se veían vehículos entrar y salir, pero jamás los mismos conductores. La actividad era irregular. A veces, la casa parecía desierta por días. Otras veces, todo se iluminaba como si se celebrara una fiesta privada. Era claro que se movían con cautela. Mientras tanto, los analistas financieros seguían hurgando en los rastros de Pasión Azul. Lo que encontraron fue un patrón de compras millonarias sin correlación lógica. Relojes suizos, transferencias electrónicas a cuentas en paraísos fiscales, joyas adquiridas por intermediarios sin vínculos familiares aparentes. Se estaba construyendo un perfil financiero de alguien que no solo vivía escondido, sino que seguía operando con poder. Y en medio de esa red compleja, un nuevo detalle levantó aún más sospechas. Los correos electrónicos usados para registrar las empresas no solo eran genéricos, sino que estaban siendo actualizados desde una misma ubicación geográfica, Riverside. La imprudencia del administrador ficticio se convirtió en una ventana para los investigadores. Uno de los correos fue rastreado hasta una computadora portátil conectada a la red Wi-Fi de la propiedad. A partir de ahí, el equipo técnico obtuvo una ubicación exacta. Se confirmó que esa laptop había estado activa casi todos los días, en horarios consistentes, y que usaba navegadores en español. Todo indicaba que el Guacho seguía allí, respirando, moviendo dinero, creyéndose intocable. El uso de múltiples correos desorganizados también dejó al descubierto una torpeza que no pasaba desapercibida. Como dijo uno de los agentes en su informe, una empresa real jamás usaría 10 correos distintos de Hotmail para registrar una marca millonaria. Eso no es descuido, es camuflaje mal hecho. Esa falta de profesionalismo fue la grieta más grande del esquema. En paralelo, surgió una pregunta inquietante entre las agencias.
¿Por qué una tequilera de Jalisco invertiría millones en una mansión en Riverside sin actividad comercial ni registro de exportaciones? La lógica empresarial no aplicaba. Solo una estructura criminal lavaría dinero de esa forma. A esa altura, las autoridades estadounidenses comenzaron a cerrar el perímetro legal. Se solicitaron las órdenes necesarias. La DEA confirmó la identidad detrás de Luis Miguel Martínez. La Fiscalía preparó cargos por conspiración, fraude de identidad y lavado de dinero. La Interpol fue notificada de los avances. Todo estaba listo. Pero había un paso más: confirmar que la persona que vivía ahí era realmente Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa. Y para eso, hacía falta algo más que papeles y correos. Hacía falta un movimiento real, una validación presencial. Fue ahí cuando la cooperación entre México y Estados Unidos se volvió crucial. Desde la Ciudad de México, Omar García Harfuch fue informado en tiempo real de los avances. Su rol en la operación había sido estratégico desde el inicio. No solo presionó para mantener viva la búsqueda cuando todos creían que el Guacho había muerto, sino que también colaboró con la filtración de información clave que permitió identificar las conexiones económicas del cártel. Su visión era clara: el CJNG no solo debía ser combatido con fuerza, sino también con inteligencia. Para Harfuch, cada archivo, cada error, cada correo mal redactado era una oportunidad para derribar el mito de impunidad que rodeaba a los grandes capos. Con cada pieza en su lugar, la operación cruzó el umbral. Ya no era solo un sospechoso, era un objetivo confirmado. Y aunque el tiempo jugaba en contra, el cerco estaba completamente cerrado. Solo faltaba dar el paso final. La madrugada del 19 de noviembre de 2024 no fue distinta en apariencia. Las luces de la calle apenas iluminaban la entrada de la mansión en Riverside. Todo estaba en calma. Pero en los radios de comunicación de los agentes de campo, la tensión era palpable. A las 04:32 horas, el equipo táctico recibió la orden: ingresar. La puerta fue derribada en segundos. En el interior, las alarmas de seguridad no tuvieron tiempo de activarse. Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias El Guacho, fue encontrado en su recámara, desorientado, rodeado por al menos 8 agentes federales armados. No opuso resistencia. No dijo una palabra. Su mirada fija en el suelo lo decía todo. El plan había terminado. Las autoridades confirmaron su identidad en el acto. Huellas dactilares, escáner facial, documentos falsos. No quedaban dudas. El hombre que durante casi 3 años había fingido estar muerto, que había vivido bajo una identidad falsa, que había dirigido movimientos financieros de una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, estaba en custodia. Desde la Ciudad de México, Omar García Harfuch fue el primero en recibir la notificación. Cerró los ojos por unos segundos, no por alivio, sino por concentración. Sabía que este arresto no era solo una victoria operativa, era un mensaje. El CJNG había perdido a una de sus piezas más protegidas y lo había hecho por un error mínimo, un correo electrónico mal utilizado. Para Harfuch, la paciencia, la estrategia y la cooperación internacional habían rendido frutos. Al día siguiente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmó la detención. El Guacho sería juzgado en Washington, D.C., donde enfrentaría cargos por lavado de dinero y uso fraudulento de documentos oficiales. Durante meses, sus abogados negociaron. Sabían que las pruebas eran abrumadoras. Las imágenes, los correos, las transferencias, la compra de la mansión, las conexiones con empresas fachada. Todo estaba perfectamente documentado. Finalmente, el 20 de junio de 2025, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa se declaró culpable del delito de conspiración para lavar instrumentos monetarios. Lo hizo frente a un juez federal, en una audiencia que duró poco más de 1 hora. En el acuerdo, se descartaron los cargos relacionados con la distribución de cocaína y metanfetamina. No hubo cooperación por su parte, pero aceptó que la Fiscalía confiscase todos sus bienes. La lista fue extensa:
la mansión en Riverside, 3 vehículos de lujo, una colección de relojes y joyas y más de $2 millones en efectivo. Además, quedó establecido que su sentencia no podría exceder los 20 años de prisión, un castigo duro, aunque para muchos insuficiente frente al daño causado. En México, la noticia fue recibida con un suspiro colectivo. La captura de El Guacho simbolizaba algo más que justicia. Era la prueba de que incluso los más protegidos podían caer, que la impunidad tenía límites, y que la inteligencia, cuando se aplica con precisión, es capaz de desmantelar incluso las mentiras más elaboradas. Para Omar García Harfuch, fue también una reivindicación. No era solo un triunfo contra el crimen, era una victoria personal, institucional y estratégica. Había insistido en seguir la pista, había mantenido viva la operación cuando otros ya habían cerrado los expedientes. Y sobre todo había demostrado que el combate al narcotráfico no se gana solo con armas, sino con información. Esta historia nos deja muchas lecciones sobre cómo operan las redes criminales, cómo se protegen, cómo se reinventan, pero también sobre cómo caen, porque ninguna mentira es perfecta y ningún enemigo es invisible para siempre. Y si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte al canal. Aquí te traemos las historias más impactantes, reales y reveladoras del mundo del crimen, la justicia y las operaciones internacionales. Haz clic ahora en el video sugerido en tu pantalla para descubrir el siguiente caso. Otra operación secreta que reveló los secretos más oscuros del Cártel Jalisco Nueva Generación. Te esperamos.